tenemos que hablar de las revoluciones. Estamos en una onda, ¿no?, que le hemos llamado las revoluciones industriales, ¿no? Ya estamos en una determinada, vamos a ver ahora qué revolución industrial estamos, ¿no? Realmente es una forma muy bonita, muy interesante de ir definiendo unos cambios de época, ¿no? Unos verdaderos hitos que han significado verdaderamente unos parteaguas, ¿no? Unos cambios revolucionarios que han generado el avance, ¿no?, del progreso técnico y tecnológico y científico. Entonces, por supuesto, hablamos de una revolución 1.0 que llega hasta 1780, la mecanización, producción industrial basada en máquinas que digamos, se movían a través de la tecnología del vapor, ¿no? El vapor, ¿no? Primera revolución industrial. Obviamente, hacia atrás también hay elementos importantes, pero que marcaron toda la era del avance técnico, ¿no?, de, de, de la historia de la humanidad, ¿no?, en todas las épocas, ¿no? Pero hemos tomado a partir de lo que hemos denominado Revolución 1.0. Viene la 2.0, que a partir de 1870 el hito significativo fue la electrificación. La electrificación, ¿no? La disputa Edison versus Tesla, ¿no? Es fantástico, ¿no?, poder escudriñar ese tipo de elementos. Pero obviamente fue también un hito, un cambio. Obviamente todo esto trae una serie de pasos, ¿no?, y de procesos que llevaron a la organización a tener estos hitos tan significativos. 1970, ¿no? Entonces ya la automatización, ¿no?, la automatización. Vienen los conceptos de automatización ya en las industrias, ¿no? Se empieza a acuñar conceptos como la ingeniería concurrente, ¿no? Empieza en cierta la ingeniería concurrente, automatización usando electrónica, ¿no? Es otro de los elementos fundamentales, electrónica, y obviamente el desarrollo masivo de los computadores, aunque obviamente en 1970 y antes ustedes seguramente por referencia saben pues que obviamente teníamos unos equipos, computadores bastante distintos a los que tenemos hoy, ¿verdad? Pero ya era un gran avance y por ahí, pues obviamente viene entre 1870 y 1970, viene todo el desarrollo de la administración científica y algo que vamos a ver más adelante que nos cubre un poco ahí ese hueco que hay entre 1870, esos 100 años, que tiene que ver con el desarrollo de la administración y obviamente de la calidad, ¿no? De la calidad, ¿no? Bien, alguien habla o algunos autores hablan de la 3.5, ¿no?, que data de 1980, pero obviamente a nuestro país nos llega 10 años después, que es la globalización, ¿no? Globalización, ¿no? La apertura de fronteras y obviamente eh, la comercialización, ¿no? Comercialización de productos ya de una manera mucho más libre, ¿no? Mucho más libre y con los consabidos reducciones en costos, en el desarrollo también, el desarrollo de la industria logística, ¿no? Tiene que ver con esos fundamentos y viene siendo también de especial significado ya digamos, la madurez de la ingeniería concurrente, ¿no? Globalización. Entonces ya empezamos de forma masiva a saber que un auto, unas piezas se producen en un país, el ensamblaje es en otro país. Lo mismo sucede hoy con la tecnología celular que tenemos ahí a nuestro alcance, ¿no? Los microchips seguramente se producen en Taiwán. Y otros circuitos se producen de pronto en la China o en Corea y el ensamble lo están haciendo, no sé, en México. Llega al país. Entonces es ingeniería concurrente. Obviamente para poder llegar allí involucraba no solamente la automatización, el desarrollo de todos estos procesos, sino otros elementos que se denominan de tecnología suave, ¿no? O tecnología blanda, ¿no? De tipo software, como es la estandarización, la normalización, desarrollo de estándares de producción, de estándares internacionales, estándares de sistemas, ¿no? Entonces, esto contribuye mucho y obviamente se refleja en estos elementos, ¿no?
Lo que hablamos hoy en día, o donde estamos situados hoy en día, es la denominada revolución industrial 4.0, ¿no? La era de la digitalización, de las TICs, ¿no? Ya empezamos a tener diferentes tipos de interacción con diferentes aparatos, ¿no? Domótica, el internet de las cosas, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya cada vez tenemos un mayor, digamos, velocidad en el crecimiento, en el desarrollo de la tecnología, interactuamos con nuestros elementos, tenemos también como un elemento fundamental la gran capacidad de manejo de información, grandes volúmenes de información, como es por ejemplo, minería de datos, ¿no? ¿No? Eh, Excel Learning, ¿no? Máquinas virtuales, inteligencia artificial, realidad aumentada, big data, big data, ¿no? O big data, digamos, que nos proveen información para poder, grandes volúmenes de información para mejorar la toma de decisiones en un mundo donde la incertidumbre es uno de los elementos comunes, ¿no? Y se avisora, ya se aventura, se avisora una 5.0, que es hacia el futuro, que tiene que ver con la personalización. La quinta revolución industrial o industria 5.0 estará focalizada en la cooperación entre el hombre y las máquinas. Es como la inteligencia, digamos, en una especie de armonización, ¿no? Con la, pues con la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Pero se aspira, o la intención es de que haya siempre ese toque humano, digamos, ese toque humano en este proceso, ¿no? Para generar obviamente mejoras en lo que hoy por hoy pueden haber algunos elementos de carencia, ¿no? En productividad, en generación de valor. Eso es lo que se ha visto. Entonces todo esto, de una manera general, ha significado unos hitos bien importantes en el desarrollo evolutivo de las organizaciones, ¿no? Ahora, al hablar de calidad, también rápida, ágilmente aquí, etapas evolutivas de la calidad que contribuye a estos elementos que estamos estudiando, tendríamos que hablar de varias etapas, ¿no? Varias etapas, ¿no? Entonces, miren, hablamos de una etapa que le llamamos de inspección por allá en los 1800. También tenemos una etapa que se denomina de control estadístico de procesos, 1930. Viene la etapa llamada de aseguramiento de la calidad, 1950. El TQM, calidad total, de los 80. Vamos a referirnos un poquito a ese tema porque tiene que ver mucho con un antecedente muy cercano a Six Sigma, ¿no? Six Sigma se genera, seguramente algunos ya estudiaron un poco la historia del Six Sigma y está, digamos, datada entre 1986 y 1987, ¿no? Entonces, su antecedente inmediato, o mejor, Six Sigma se da dentro de la famosa Total Quality Management, ¿verdad? O sea, la calidad total, ¿no? Pero nace porque había unas situaciones que eran apremiantes, obviamente en el contexto donde nació, que vamos a ver más adelante, y el marco que sostenía o que estaban viviendo las organizaciones en calidad total, donde seguramente habían algunas grietas por las cuales fue necesaria tener esos modelos que surgieron y han quedado hasta hoy como el Lean Six Sigma. Calidad 4.0 del siglo XXI, que es la que, digamos, diríamos, en la que estamos ubicados hoy y tiene obviamente unas circunstancias, unos retos importantes. Entonces vamos a ver rápidamente esas etapas con base en varios criterios. Por ejemplo, el objetivo de la inspección era simplemente, en la etapa de inspección era simplemente la detección, detectar problemas. ¿No? En la etapa del control estadístico ya teníamos mayores herramientas y era controlar, ¿no? Tratar de estabilizar la variación, los procesos. En el aseguramiento ya venía un proceso mucho más estructurado de coordinación, de sistematicidad, y ya empezaba a hablarse de la calidad como un componente sistémico, con responsabilidades compartidas. Calidad total, entonces ya como su nombre lo indica, es a todo lo ancho y largo de la organización con un enfoque estratégico,
¿no? Con una disposición estratégica dada la intención del valor que tenía en ese entonces, tener el compromiso por la calidad como una componente estratégica. Y la calidad en el siglo XXI es un afianzamiento a generar una ventaja competitiva en un mundo cambiante, altamente competitivo, pero a partir de una verdadera cultura de la calidad. Verdadera cultura de la calidad. Si bien cultura de la calidad no es algo nuevo como concepto, las épocas previas han tenido serias dificultades en realmente edificar una cultura de la calidad, ¿no? Una cultura de la calidad eminentemente enfocada a toda la organización al desarrollo, mejora y evolución de la calidad, que es una de las características fundamentales, ¿no? Hacer que la calidad evolucione, ¿no? Nuevos retos, nuevos desarrollos, mejora continua, sistemas de gestión de calidad maduros, ¿no? Seguramente conocemos empresas que tienen sistemas de gestión de calidad que ya data de años, ¿no? Y han pasado por varios procesos de certificación, de renovación, de seguimiento, varios periodos, varias auditorías de ese tipo. Pero seguramente los avances, periodo a periodo, digamos un sistema que ya tiene 15 años, de que se certificó por primera vez con el ISO 9001, por ejemplo, y usted lo ve ahora, dice, pero casi lo que hacemos, lo que veníamos haciendo desde esa época se hace hoy, o sea, no le mira una gran evolución al sistema. Entonces, significado de que tenemos todavía tareas por hacer en cuanto a realmente disponer de una buena cultura de la calidad. Bueno, la esencia de la etapa de inspección era básicamente un problema a resolver, pero se centraban mucho en identificar, porque recuerden que en esa época la administración científica todavía no llegaba, o estaban, digamos, apenas en cierne los procesos, los estudios, ¿no? Fue un poco después ya que llega, digamos, Taylor, ya Fayol y obviamente el mismo Ford, ¿no? Ford a desarrollar sus aportes en cuanto a incorporar conocimiento, ciencia a las industrias fabriles que fueron el foco inicial, ¿no? En la etapa, entonces diríamos, más que un problema, para que lo podamos identificar allí mejor, en la primera etapa era un problema a identificar, en la segunda era un problema a resolver, pero desde el punto de vista de la estabilidad, de buscar la estabilidad, a partir de las herramientas estadísticas que grandes personajes como Walter Shewhart, ¿no? Como Dodge, como Ruming, nos generaron en esa época. Aseguramiento, un problema a resolver, pero abordado en forma preventiva. Entonces ya se hablaba de soluciones o de causas potenciales, de un problema potencial, ¿no? La idea era evitar el problema, no resolverlo, detectar. Mire que las dos etapas anteriores son, la esencia son elementos reactivos, ¿no? Entonces ya en la etapa de aseguramiento, como su nombre lo indica, asegurar, tiene que ver mucho con la prevención, ¿no? Prevención. Calidad total, 1980 se habla ya de la calidad como una ventaja competitiva, ¿no? Como una ventaja competitiva. Desde que empieza más o menos, mire que hasta que termina esa etapa más o menos 2000, 2005 y por ahí pasaron aportes tan significativos como los de Michael Porter, ¿no? Michael Porter, que trabaja hasta ahora, digamos, todo el desarrollo de los conceptos de competitividad, y se hablaba de estrategias genéricas, ¿no? Para hacer las empresas competitivas o las regiones competitivas, tales como liderazgo en costos, como diferenciación y como calidad. Entonces la calidad se veía como una ventaja competitiva, ¿no? Bien, ahora ¿qué buscamos? Es ir más allá. Sí, está bien todo lo anterior. O sea, las etapas no han sido excluyentes unas con otras, ¿no? Es una situación que es importante que reconozcan. El concepto aquí en el desarrollo evolutivo de la calidad no es que una etapa anula la anterior, sino es que es una especie de burbuja que va creciendo de una manera ecléctica y puede ir, digamos,
reconociendo, afianzando los mejores elementos de cada etapa previa y va madurándola al servicio de los nuevos retos que cada etapa imponía, ¿no? Entonces, ir más allá de la satisfacción del cliente, impactar la imagen de la organización, cumplir y exceder las expectativas del cliente en un contexto globalizado, digital, cambiante, de incertidumbre, ¿no? Como el que tenemos hoy. Entonces, miren esos retos tan importantes de lo que tenemos hoy, ¿no? De la etapa de la última, ¿no? Decíamos entonces, otra de las características en la etapa de inspección, pues uniformidad de producto. Recuerden el concepto de producción en masa y lo que afirmaba Henry Ford, ¿no? Decía, le preguntaban a él que si podía hacer el modelo T, pues ¿no? ¿Por qué solamente negro? Entonces, color negro, ¿no? Entonces él decía, lo puedo hacer en cualquier color siempre y cuando sea negro. Era la irónica respuesta que él daba. Por lo menos nos ha llegado hasta nuestra época de esa forma. Pudo haber sido una especie de, de hipérbole, ¿no? Hipérbole que a partir de documentos, de prensa, se metaforizó, pero no se ha llegado así, de esa manera, ¿no? Entonces, era la estandarización, enarbolar la bandera de la estandarización o de la producción masiva, mejor, ¿no? Producción masiva, la uniformidad de producto. En la etapa de inspección, obviamente, lo que se buscaba con la inspección, con el advenimiento de la estadística, era sí la uniformidad, pero el otro gran valor importante en la etapa del CEP, del control estadístico, era que se reducía la inspección, se hacía de una mejor manera, porque no era, ya había herramientas estadísticas para no dedicarse solamente a hacer censos, ¿no? A evaluar toda la producción, sino que ya habían los mecanismos para sacar muestras significativas. Y desde allí viene el legado que tenemos hoy, ¿no? Los sistemas de muestreo. En aseguramiento, ¿se acuerdan que decíamos prevenir, ¿no? Enfoque a la prevención? Entonces había, obviamente, énfasis en prevenir fallas, ¿no? Fallas, ¿no? En un esfuerzo que envuelve todas las etapas de la producción, ¿no? Integral, ¿no? Necesidades del cliente y del mercado, era el énfasis de la calidad total, ¿no? Vamos a ver, decíamos más adelante que como intencionalidad fue muy bueno, muy interesante, pero hubo unas grietas que al aproximarse mucho al porqué del Six Sigma, que es parte de lo que a donde vamos a desembocar con este estudio o esta exposición aquí de las etapas evolutivas de la calidad. Entonces nos damos cuenta de que efectivamente el TQM tenía unas grietas, a pesar de que tenía esas buenas intenciones, ¿no? Enfocarse a las necesidades del cliente, del mercado, y había un enfoque hacia volcarse hacia lo que el cliente demandaba, ¿no? Etapa actual, enfoque en el cliente en un mercado global con cada vez mayor información en todo sentido, ¿no? Es que el flujo de información hoy es impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces se tiene clientes mucho más enfocados, informados y que pueden tomar mejores decisiones. Por lo tanto, las organizaciones de hoy tienen este, mucho por hacer en función de esas nuevos requisitos que tenemos, ¿no? ¿Qué métodos, no? Entonces, en la etapa previa de inspección, pues básicamente comenzaba a haber una disposición de unos primitivos estándares, ¿no? Un poco de estandarización porque había producción masiva, pero para producir masivamente, pues tenía que estandarizarse ya la producción, por lo menos hacer ya unos esfuerzos iniciales, obviamente desde los albores de la administración científica que databa de esa época, ¿no? Y empezar obviamente a hacer alguna medición, ya un estudio inicial del trabajo, ¿no? Obviamente esto tiene su apogeo un poco más adelante, ¿no? Obviamente los métodos estadísticos hacían gala en la etapa del control estadístico. En la etapa del aseguramiento, decíamos, ya empieza a verse como cultura preventiva, ya se empieza a ver el aseguramiento como un programa sistémico. En calidad total TQM, entonces decíamos el encumbrar la calidad como un elemento de la estrategia de la organización. Por lo tanto, métodos
la planeación estratégica ya estaba mediada, ya estaba armonizada con la calidad desde el establecimiento de metas, funciones, la función de mejora continua, y obviamente herramientas estadísticas. Mire que recoge, ¿no?, muchos de los elementos anteriores, ¿no? Esta parte, ¿no?, muchos de los elementos anteriores, ¿no?, en una visión ecléctica, decíamos, del proceso evolutivo. Entonces, ¿qué tenemos hoy como métodos? Pues tenemos bastante información, bastantes metodologías, modelos de planeación, de optimización, de liderazgo, modelos estadísticos, apoyo con tecnologías de información, software, apoyo con, digamos, metodologías de manejo de altísimos volúmenes de información. Entonces, la situación es completamente, digamos, distinta respecto de etapas anteriores, ¿no? ¿Cuál es el profesional de digamos, los líderes de cambio, los profesionales de calidad en cada etapa, ¿no? Entonces, en la etapa de inspección se hablaba del inspector de calidad. ¿Qué hacía? Inspeccionar, detectar, controlar, evaluar, clasificar a partir de un estándar inicial. En la etapa del control estadístico es encontrar problemas y la aplicación de métodos estadísticos. En aseguramiento, planeación, medición de la calidad, diseño de programas. En calidad total, ya establecer con la componente estratégica, decíamos, metas de educación, entrenamiento, asesorías. Y hoy, ¿qué se busca? Liderazgo, ¿no? Liderazgos con unas buenas habilidades, ¿no? Más que liderazgo, o liderazgo muy compatible con procesos de coaching, ¿no?, en las organizaciones, ¿no? Y tener obviamente un buen respaldo de conocimientos metodológicos. Recuerden, cada vez que hoy por hoy estamos como líderes de cambio en las organizaciones, todo el mundo le está midiendo el aceite a ese profesional, a ese líder de cambio, en el sentido de que si es una persona que sabe del negocio, que sabe de lo que está diciendo, de lo que está hablando o no, porque el público cada vez es más exigente y está más informado, ¿no? Por ende, los roles se deben asumir con mayores responsabilidades, ¿no? La responsabilidad por la calidad la tenía en las etapas iniciales una especie de departamento o área de inspección. Luego viene una especie ya de área o de manufactura o de ingeniería, porque ya habían otros elementos más ligados al desarrollo de las ciencias ingenieriles. En aseguramiento ya empieza esa especie de diáspora, ¿no?, de diáspora, a decir, bueno, las responsabilidades somos todos por la calidad, ¿no? Y obviamente esto tiene su apogeo en el TQM, ¿no? Todos son responsables por la calidad, como lo sigue siendo hoy, a partir de unos liderazgos ejemplares que deben facilitar las visiones compartidas, ¿no? Las visiones compartidas para alinear esfuerzos. Por eso les decía, el líder de hoy debe ganarse el respeto a partir de su convicción, de su compromiso, de su conocimiento coherente con el negocio, para buscar estos liderazgos, ¿no? Bien, muchachos, eso, el panorama global, ¿no?, de la calidad. Ahora si hagamos una especie de close-up, ¿no?, porque el Lean Six Sigma, entonces miren, bueno, inicialmente el Six Sigma se origina allí, decíamos, en calidad total. Entonces vamos a hacernos una especie de enfoque allí en calidad total. ¿Qué pasaba, no? Entonces va más o menos una línea de tiempo muy simple, ¿no? Entonces parte de esto lo hemos visto en los 50, control estadístico, 60, ¿no? Empieza el Total Quality Control, que viene hasta los 80. Entonces mire, bueno, otro hito importante, ¿no? 1987, ¿no? Esos 80 fueron interesantes, ¿no? La primera, o la edición inicial de las normas internacionales enfocadas a sistemas de gestión de calidad, ¿no?, que fue la ISO 9000 del año 1987. La primera edición o actualización de esa norma fue en 1994. La segunda actualización fue en el año 2000, ya con unos cambios un poquito más interesantes. La tercera, con cambios todavía más importantes, fue la del 2008. Y esta que tenemos, con los cambios también claves, pues, que no es del caso en este momento mencionarlos, por el enfoque de nuestro curso, que data de septiembre de 2015. Y también ligado ahí viene el boom de Six Sigma Methodology en Motorola, ¿no? Vamos a ver un poquito de esa historia. Es fascinante esa historia, ¿no? Hay un hito allí, los Six Sigma Awards, ¿no? Quality Awards, ¿no?
aquellas empresas que desarrollan, ¿no?, esos procesos. Eh, Más o menos entre 2002, ¿no?, viene, ¿no?, el enlace de Six Sigma con el Lean, con Toyota Production System, ¿no?, con se veía como las posibilidades que tenían las organizaciones de abordar sus proyectos, sus oportunidades de mejora, mejoraban exponencialmente si teníamos un modelo que no solamente luchase contra reducir la variabilidad que promovía el Six Sigma, sino que también redujese, perdón, todo lo que corresponda a, a las taras hacia el desempeño, hacia el performance, ¿no?, hacia los desperdicios, ¿no?, la restricción. Entonces viene el Lean Manufacturing, ¿no? Entonces se une con el Lean Six Sigma, ¿no? Y también algo muy interesante que es que dentro del Lean se lo une también con TOC, ¿no?, con TOC, ¿no? Entonces se habla de Six Sigma, Lean y TOC, ¿no? TOC es Theory of Constraints, ¿no? Theory of Constraints, es decir, la famosa teoría de restricciones, que sería bueno inquietarse un poquito usted como ingeniero, ¿no?, y abordar esos aspectos, ¿no? La obra de Eliyahu Goldratt, ¿no? Seguramente, bueno, hay que recomendar información aquí, ¿no? Entonces, clave, por ejemplo, que usted a esta altura tenga en miras, ideal que ya lo haya hecho, pero tenga en el presupuesto abordar TOC. Y la primera forma, la manera más sencilla de hacerlo es leyendo el libro The Goal, ¿no? The Goal, la meta, ¿no? La meta de Eliyahu Goldratt, ¿no? Sí, yo sé que hay videos en YouTube de 15 minutos que le hacen el resumen. Muy interesante, sí, muy chévere, ¿no? Tomar un tintico ahí y ver el... Chévere. Pero cuando usted aborda, por ejemplo, el libro de la meta, va a sacar una gran información. Entonces, esa primera recomendación. Bien, muchachos, entonces, a este aspecto, para hablar de la historia del Six Sigma, tenemos que hablar de este personaje. Es Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss, un gran matemático, un genio, un genio. Estudió varios fenómenos en la naturaleza y en las gestiones, ¿no?, realizadas por el hombre, ¿no? Fenómenos naturales, fenómenos antrópicos. Y descubrió que tiene un comportamiento de esa manera, ¿no? Entonces, que lo denominó normal, ¿no? Porque son comportamientos que generalmente tienen una una zona, digamos, una frecuencia o una zona donde hay una alta frecuencia del fenómeno, pero hay hacia los lados ciertos elementos un poco menos frecuentes que se alejan del promedio, ¿no? Eso es lo que plantea Gauss. Esto, mire, desde 1809, ¿no?, define y perfecciona, ¿no?, la que llamamos la curva de distribución normal, ¿no?, una herramienta estadística, ¿no?, que de hecho no es el que se la inventa, ¿no?, porque eso ya tenía un antecedente de casi 100 años atrás, ¿no?, pero él la organiza a la perfección y le da una aplicación a varios fenómenos, como decíamos, ¿no? Y aquí otro de los elementos, estoy haciendo algo rápido, pero valioso. Otro de los grandes personajes que tenemos que hablar es de Walter Shewhart, ¿no? Walter Shewhart, el padre del control estadístico de los procesos, el famoso CEP, ¿no?, la segunda etapa que veíamos en la evolución de la calidad. Básicamente el aporte de él es las cartas de control, ¿no?, que tenemos hasta ahora, ¿no? Él escribió un libro que era Economic Control of Quality Manufacturing Problem, ¿no?, donde da a conocer el uso de las cartas de control. Ahí hay una, una imagen de esa obra de Walter Shewhart, ¿no? Y obviamente más desarrollos, ¿no?, desde lo estadístico, ¿no? Desde lo estadístico. Él fue contemporáneo y trabajó en la misma organización con Dodge y con Ruming, que desarrollaron los métodos de muestreo estadístico, ¿no?, muestreos de aceptación, ¿no?
¿no? Hicieron los cálculos originales de las famosas tablas Militar Standard, ¿no? Tanto Dodge como Ruming. O sea, se vivían unas épocas de cambio importantísimo. Entonces, mire que estamos hablando aquí 1924, 1922. Entonces todavía, obviamente, Six Sigma falta unos años, ¿verdad? Pero miren esos antecedentes tan importantes que habían para que estas otras metodologías puedan surgir, porque Six Sigma como metodología no es que haya inventado alguna herramienta, hace acopio de herramientas que vienen de otras épocas, les da un uso, una utilidad, una organización. El mérito es haberle dado esa organización, ese modelo, esa metodología, definir, medir, analizar, mejorar, controlar, o definir, medir, analizar, diseñar, verificar, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba allí, ¿no? Haciendo un close-up, ¿no? En esa etapa, en ese marco donde se dice surge el Six Sigma, ¿no? Década de los 80, 86, actualmente. Estábamos en el TQM, ¿no? En el Total Quality Management, ¿no? Total Quality Management, ¿no? La administración total de la calidad, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Un poquito antes había una crisis de la industria del automóvil, ¿no? En la década del 80, ¿no? Se dice que en el 1980, una compañía estadounidense perdía $1.000.000 por hora, una compañía estadounidense de la industria automotiva, ¿no? Del automóvil, ¿no? Surgen varios marcos administrativos en respuesta para mejorar la calidad, entre ellos el TQM, como estrategia para implementar y gestionar actividades de la mejora de calidad en toda la organización. Recuerden, perfil estratégico, toda la organización. Entonces esto comienza a principios de la década de los 80, pero ya venía influenciado por otros de los grandes dos gurús, padres, gigantes de la calidad, como fueron Edwards Deming y Joseph Juran, ¿no? Ellos ya habían llegado del Japón y ya estaban en su etapa de, digamos, en su senectud, pero de hecho empezaba el reconocimiento de ellos, ¿no? De hecho, Deming empieza a tener reconocimiento en Estados Unidos cuando ya rondaba los 80 años de vida, ¿no? Entonces, obviamente por todo el trabajo realizado, más todo lo que aportaron en Oriente, ¿no? TQM emplea consejos de calidad de alto nivel, equipos que se ocupan de iniciativas estratégicas, calidad, equipos a nivel de fuerza laboral, se enfocan en la producción de la rutina del día a día, también como es algo estratégico e integral, actividades comerciales, es la calidad como una diáspora que nacía en la alta dirección y hacía efecto en todas las áreas, ¿no? TQM involucra organizaciones participativas, cultura. Esto es lo que preconizaba TQM, ¿no? Orientación al cliente, mejora de la calidad, y decimos, estaba influenciada por estos personajes y obviamente, aparentemente venía como una salida a la crisis, ¿no? Hablando de eso, Deming, él consigna una de sus obras, consolida sus famosos 14, ¿no? 14 puntos de Deming de la calidad en su obra que se llama Out of the Crisis, ¿no? Fuera de la crisis, ¿no? Importante también revisar. Y Juran, en su famosísima trilogía de Juran, ¿no? Ya nos empieza a hablar de planificación de la calidad, de aseguramiento de la calidad, perdón, de control de la calidad y de mejora de la calidad, ¿no? Y del concepto de costo de la calidad, ¿no? Así parte de los aportes que hacen este par de personajes. Pero decíamos, TQM alcanzó realmente un éxito moderado, no fue, tenía unas grietas, debido a que no existía frecuentemente una real armonización e integración entre el sistema de calidad y las metas del negocio. Recuerden que TQM era lo estratégico también, ¿no? Calidad en la parte estratégica, pero si había divorcio entre lo estratégico y lo que las metas del negocio a nivel global y lo que proporcionaba o pretendía lograr estos programas, pues habían unos quiebres, ¿no? Otro elemento era que no se utilizaban, había serios problemas en el uso apropiado de las estadísticas, ¿no? De las técnicas estadísticas, ¿no? Todavía faltaban algunos elementos de memoria. Por eso, ¿qué hace Six Sigma? Justamente lo contrario, le da
Obviamente esto fue con unos desarrollos importantes, ¿no? Toma buena parte de herramientas estadísticas y no estadísticas y les da un enfoque muy puntual, muy claro, que era lo que en ese momento, al no tener una metodología puntual más de lo que se había desarrollado y de una forma invaluable por los precursores como Sheward, como Dodge, como Rubin y otros tantos, pues no había un enfoque claro para el desarrollo de esto. Y lo otro era que toda la visión de TQM se quedaba mucho atorado allá en el escenario de las capacitaciones, lo cual sucede todavía. Había problemas porque no había una metodología, ¿no? Y les decía yo, Six Sigma empieza a rellenar esas carencias, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasaba? Pues una metodología que realmente permita, eh, digamos, transferir el conocimiento que se tiene hacia la acción, la práctica. Entonces, con esa situación de por medio, pues es que surgen los grandes aportes, ¿no? Y obviamente tiene que generarse eh, el entorno adecuado, las circunstancias adecuadas, a veces circunstancias apremiantes de presión. Y sucedía esto en una de estas empresas grandes que había en ese entonces, que era Motorola, ¿no? Motorola. Obviamente tiene que estar consignado, tiene que estar a veces se llama esa especie de conspiración de la vida para que estos genios estén en el momento oportuno, ¿no? Y esto ha sido parte de la historia de la humanidad en muchos episodios, ¿no? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, hablando de otro tema, que en la misma época, en la misma ciudad, hayan convivido tres grandes genios de la música, ¿no? Como fueron George Harrison, John Lennon y Paul McCartney, y que creen un supergrupo que nunca pasará de moda como son los Beatles? Y obviamente se juntan también luego con otro grande como fue Ringo Starr, ¿no? Porque qué posibilidades hay de que esos talentos hayan tenían que vivir la misma época, porque no en otras épocas distintas, no hubiese sido lo que fueron o lo que son. Y lo mismo sucede allí, ¿no? En Motorola tenía unas circunstancias apremiantes. No la tenía fácil Motorola en los 80, no la tenía fácil. Motorola la conocimos nosotros por los celulares, ¿verdad? Pero Motorola en sus principios en esta época se dedicaba a la producción de otro tipo de componentes o de dispositivos electrónicos. Llegó hasta a producir hasta televisores. Pero realmente Motorola iba en picada, muchachos, iba en picada. Entonces tenían que hacer algo, a grandes males, grandes soluciones, y tenían unos problemas de confiabilidad, de calidad bastante fuertes. Entonces viene un grande, o dos grandes, ahí está uno de ellos, Bill o William Smith y Michael Harry, ingenieros de Motorola, desarrollan el programa Six Sigma en el 86 como respuesta a la necesidad de mejorar la calidad y reducir los defectos, ¿no? Se enfocaron fuertemente en generar una metodología para aplicar diversas técnicas estadísticas para reducir la variabilidad de los procesos. De hecho, ese es uno de los primeros, digamos, estados, ¿no? del Seis Sigma, ¿no? Y hilando más fino, se pueden hablar de tres grandes épocas del Seis Sigma, ¿no? Y esta fue la primera, en donde las empresas se dedicaban a reducir la variabilidad, porque ese era el gran problema. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Bill Smith, ¿no? Six Sigma Pioneer, ¿no? Six Sigma Pioneer, 1929 a 1993, y Michael Harry, 1951 a 2017. Pero entonces, esto se generó dentro de la organización, alguien tenía que darles la bendición, el aval, ¿no? Promocionar, impulsar esto en la misma organización. Entonces necesitábamos aquí otro ingrediente, y era el CEO de Motorola, ¿no? Que era Robert o Bob Galvin, ¿no? Bob Galvin, ¿no? Quedó impresionado con el éxito de Six Sigma en sus proyectos puntuales piloto, y él, desde su posición, pues dio el impulso que necesitaba. Y tenemos a Bob Galvin,
el impulso que necesitaba Seis Sigma y hacer el eco que necesitaba, que incluso obviamente trasciende las fronteras. Al principio obviamente sí había cierta reticencia, ¿no? Incluso internamente, pero Bob Galvin le da ese gran poder que necesitaba. Y aún así, aun cuando Motorola empieza a tener ese punto de inflexión en su situación a partir de ir generando ya procesos mucho más robustos que generaban productos mucho más confiables para el consumidor y generar obviamente la posibilidad de revertir, ¿no? la caída libre en la que venía. Pues entonces decíamos hace eco en otras organizaciones que al principio también tomaban con cierta reticencia, incluso con incredulidad, ¿no? de los cambios que sucedían en Motorola a partir de la implementación de unas metodologías, unas técnicas. En ese momento hablábamos de unas técnicas estadísticas que lograban, a partir obviamente de un concepto muy fuerte, que lo vamos a ver más adelante, reducir la variabilidad de los procesos, ¿no? Entonces viene otro gran personaje que es Jack Welch, ¿no? Jack Welch, personaje era el CEO de General Electric. Entonces decíamos que ya comenzaba a hacer eco en otras organizaciones, pero con mucha reticencia e incredulidad. Al principio también Jack Welch tuvo esa situación, ¿no? Entonces, ¿será que sirve? ¿Será que no? Pero entonces al final sí dio vía libre para iniciar un proceso, ¿no? Un proceso y con Bill Smith, ¿no? de Motorola en la General, y desarrollan unos proyectos iniciales que obviamente también da un éxito connotado y se vuelve un fervoroso impulsor del Seis Sigma, ¿no? al interior de la organización, ¿no? Entonces fue uno de los grandes precursores. Tiene también ya falleció no hace mucho, bueno, ahí está 2020. Ahí hay un par de libros que les dejo allí por si quieren, ¿no? Son Hablando Claro y Winning, en español está como ganador, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante porque es uno de los líderes, de los top management leaders en el siglo XX, ¿no? Y tendríamos que hablar también de otra de las empresas primeras que adoptó, ¿no? Adoptó Six Sigma, que fue Allied Signal, ¿no? Allied Signal con Lawrence Bossidy, ¿no? Que todavía está vivo Lawrence Bossidy, ¿no? Las primeras empresas que montaron o que implementaron Six Sigma, pues obviamente Motorola, 1986, ¿no? Aquí está el nombre de la empresa y el año que comenzó Six Sigma. Allied Signal, ¿no? Que después se unió con Honeywell en el 99, pero Allied Signal fue en el 94. General Motors en el 95, Honeywell en el 98, Dow Chemical Company, ¿no? o Dow Chemical Company en el 99 y la Ford en el 2000, ¿no? Ahí están las fuentes que siempre me gusta colocar. ¿Qué pasaba con Six Sigma? Entonces este programa generó esto, ¿no? Grandes resultados. Motorola logró aproximadamente $1.000 millones en ahorros, ¿no? durante 3 años. Y vienen ya generándose ciertos elementos de rigor, ¿no? Todo proyecto Six Sigma genera sí o sí ahorros. Debe generar, pues, o ahorros o utilidades, o ingresos, digamos, ¿no? Porque hay de dos grandes fuentes de proyectos, ¿no? Allied Signal ahorró más de $2.000 millones entre el 94 y el 99 y GE, General Motors, alcanzó más de 2.570 millones, ¿no? Entonces una locura, ¿no? Entonces todo esto como antecedente un poco de la historia de Six Sigma. Entonces hablemos ahora de qué es, ¿no? ¿Qué es Six Sigma? Entonces en la actividad les decía, hay cuatro formas de verlo, ¿no? Un poco para aquí para comprender el concepto, ¿no? Como medida estadística, como metodología, como métrica y como cultura corporativa. Vamos allá, vamos a ver cada uno de esos elementos para que ustedes tengan claridad y también decía para que en sus avances de su actividad puedan hacer algunos ajustecillos que consideran y que tengamos claro esto. Entonces, Six Sigma como medida estadística, entonces tenemos que basarnos en Sigma, ¿no? Sigma es la letra minúscula griega, sigma, que es la que utiliza la metodología,
y nos representa un parámetro de una población o un estadístico de una muestra, que es la desviación estándar, ¿no? Es la letra que representa, que designa la desviación estándar. ¿Y por qué sigma? Porque decíamos sigma en sus albores se dedicaba a reducir la variación, ¿no? La variación de los procesos y obviamente con el uso de metodologías estadísticas. Y obviamente desde la estadística, digamos, una de las medidas que me permiten estudiar la variación o la dispersión es la desviación estándar, poblacional o muestral. La varianza es otra, ¿no? Que es el cuadrado de la desviación. Vamos a ver más adelante la fórmula, ¿no? O el rango es otra medida de dispersión, ¿no? Recuerden que hay inicialmente siempre uno habla de dos tipos de medidas, como ven allí, ¿no? Entonces, desviación estándar, sigma significaba la desviación estándar, que es el estudio aplicado a procesos de la variación, un parámetro estadístico que indica cuánta variación existe en un conjunto de datos para su recordación. Ahí tenemos algunas de las modelos, las formulaciones, ¿no? Tanto para varianza, que siempre es el cuadrado de la desviación, ¿no? Varianza es recuerden, es el cuadrado de la desviación estándar, y tenemos otra de las medidas fundamentales que vamos a utilizar en el desarrollo del curso, que es una medida de centramiento o de tendencia central, que es la media, ¿no? Una de ellas, no solamente es la única que hay, acuérdense que también hay otras como la moda, la media aritmética, ¿no? La mediana, ¿no? Son medidas de tendencia central, ¿no? Pero tenemos medidas de dispersión como la varianza, el rango. También hay medidas de shape, es decir, de forma, ¿no? Como la famosa kurtosis. Bueno, es un tema que ya iremos también trabajando, porque es un curso en donde vamos a tener que aplicar sí o sí estadísticas, ¿no? Entonces ahí tenemos esto desde esa perspectiva, y no podríamos también dejar de hablar aquí de esto, que es lo que se denomina la regla empírica en probabilidades, ¿no? Que indica que en un proceso o en un fenómeno de estudio normalmente distribuido, con una media, un promedio poblacional aquí en mu, como ven allí, mu, ¿no? Entonces, todo lo que corresponda, o digamos, todos los fenómenos o la probabilidad, ¿no?, que esté a más o menos una desviación estándar, equivale al 68.24% de las posibilidades. O sea, abarca, estar a más o menos una desviación estándar, abarca el 68.2% de todas las posibilidades, ¿no? Ahora, si avanzamos un poco más, a partir de la medida central del promedio, y si nos vamos, abarcamos un ancho en el fenómeno estudiado, en las probabilidades de presencia del fenómeno, cualquiera que se estudie, si abarcamos ya un intervalo más grande, hacia más y menos dos desviaciones estándar en un fenómeno normal, distribuido normalmente, ya tendremos el 95.4%. Realmente es el 95,45, bueno, con otro decimal, 95,45% del área bajo la curva, ¿no?, de posibilidades. Y si nos vamos a más o menos tres desviaciones estándar, o sea, tres desviaciones estándar a cada lado, ya encontramos el 99.7% de posibilidades, ¿no?, de posibilidades. Entonces, es la famosa regla empírica, que la vamos a necesitar más adelante para focalizar el concepto, ¿no? Ahora, segundo elemento, 6 sigma como metodología. Como metodología es el DMAIC o los otros metodologías de desarrollo, porque le decía, no solamente es el DMAIC, ¿no? Puede ser el DMAVC, ¿no? Que es el DMAIC, decíamos, es definir, define. Ahí están los dos acrónimos en ese slide. Tenemos los dos acrónimos, uno en inglés y otro en español, ¿no? Entonces el de arriba es en inglés, el de abajo es en español, pero es que generalmente esto se lo ha conocido, se ha aceptado mucho el anglicanismo, digamos, ¿no? Entonces el D, define, ¿no?, o definir, M es measure o medir, A es analyze, ¿no?, analizar, I es improve, ¿no?, que es mejorar, y C es control, que es controlar.
Y hay otros modelos, ¿no? También decíamos definir, medir, analizar, diseñar y verificar, ¿no? Sobre todo cuando enfocado esa metodología a nuevos productos, ¿no? A nuevos productos para asegurarse que desde el diseño sean productos de diseño robusto, es decir, que tengan una confiabilidad bastante alta. Allí hay un resumen de lo que es el DMAIC, ¿no? Del objetivo, ¿no? Entonces, el definir la primera etapa, definir el problema, las métricas básicas, señalar cómo afecta al cliente. Cuando decimos cómo afecta al cliente, es la relación de validez que tiene respecto a la oportunidad de mejora respecto del cliente, qué tan significativo es para el cliente, los famosos críticos de satisfacción, identificar qué beneficios se perciben. Recuerden que Six Sigma sí o sí, por un proyecto Six Sigma va a generar ingresos o ahorros sí o sí y de alto nivel, no, Six Sigma no está hecho para problemas puntuales, sino para problemas crónicos o para problemas sencillos, quiero decir esto. Mejor decirlo así, Six Sigma está hecho para diseño, para problemas crónicos, donde no conozcamos las causas, no conocemos las consecuencias. Pero es un problema complejo donde hay que identificar y validar las causas, validarlas estadísticamente, obviamente a partir de unas mediciones importantes para reconocer cuáles son los fenómenos implicados, las variables implicadas en el problema, para poder pasar a unas soluciones muy seguras, con una alta posibilidad de acierto. Fase 2, medir, entonces es medir aquellos elementos, características para poder entender mejor el proceso, ¿no? Validar las métricas. Cuando se dice validar las métricas es analizar los sistemas de medición, verificar que puedan medir bien, determinar las situaciones actuales, definir una línea de base. La etapa de analizar, analyze, identificar las fuentes de variación, las causas y los efectos. Las X, vamos a ver eso en la próxima encuentro, se refiere a las variables dependientes de un problema, independientes de un problema, independientes las X, ¿no? Causas, ¿no? Y las Y significa las variables de respuesta, ¿no? Obviamente si hay X hay Y, ¿no? Variables de respuesta, que es básicamente el problema que estamos estudiando. Entonces esto se analiza las causas y la interacción entre causas, las relaciones de interdependencia o dependencia en la fase de analizar. En la etapa de mejorar, evaluar e implementar las soluciones, ¿no? A partir de las validaciones que se han hecho en etapas previas para asegurarnos de que se está dando respuesta a la situación identificada. Y en la etapa de control, diseñar un sistema para mantener mejoras, es decir, lograr la estabilidad de las soluciones, y obviamente el debido monitoreo, ¿no? Herramientas, hay cualquier cantidad de herramientas. Aquí hemos puesto por etapa algunas, ¿no? Cost, Pure Quality, en la etapa de definir, que es identificar. Cada problema tiene unos costos que van a generar, unos costos que generan problemas de calidad, ¿no? Ya sean costos por fallas o errores, costos por quejas del cliente, reclamos, garantías. Entonces son costos de la baja calidad del problema, ¿no? Entonces identificar, ¿no? Critical to metrics significa, son críticos para lograr un valor significativo en el cliente. Entonces, identificar qué elementos son significativos dentro del problema a estudiar para el cliente, ¿no? El análisis o diagrama de Pareto, ¿no? Pareto Chart, el CPOC, ¿no? Que es un elemento inicial de mapeo de alto nivel del proceso, Voice of the Customer, la voz del cliente, el análisis de Kano, una herramienta poderosa, interesante para identificar las diferentes características de un producto respecto de los niveles de satisfacción que puede generar al cliente, ¿no? En Measure está también, bueno, se puede utilizar CPOC, análisis de stakeholders, cartas de espagueti, hojas de verificación. Bueno, faltó quizá en Define hablar del Project Charter, ¿no? ¿No? Análisis de sistemas de medición en la etapa de medición. Bueno, hay diferentes herramientas, como pueden ver allí, en el analizar. Obviamente estará el análisis de Ishikawa, o conocido popularmente como Fishbone o espina de pescado, matriz de causas y efectos, AMEF, análisis de modo y efectos de fallas, análisis de regresión, pruebas de hipótesis o test de hipótesis en la etapa de analizar. En la etapa de mejora, en Improve, pues análisis de regresión, diseño de experimentos,
análisis también de modos de fallas. En la etapa de control, planes de auditoría de las soluciones. Es decir, aquí hay una serie de herramientas y obviamente hay muchas más y diferentes autores pueden programar diferentes herramientas. No son obviamente herramientas absolutamente rígidas que deben ser. Miren que hay algunas que pueden estar en más de una etapa, como pueden ver en este slide, ¿no? Y hay algunas que se van aplicando alrededor de las mismas. Por ejemplo, las 5S, el análisis 5S, generalmente se da cuando se ha definido el problema y, y se precisa de algo que se denominan victorias tempranas, es decir, organizar el GEMBA, es decir, el puesto de trabajo, el sitio donde se van a desarrollar los proyectos, para partir de la base de que tenemos un proyecto en donde al aplicar las 5S tenemos un puesto de trabajo donde el flujo del proceso pues ha hecho una mejora, ¿no? Una mejora. Recordar que, y lo veremos en su momento, que las 5S no es una herramienta para ordenar el puesto, ese no es el fin. Ese no es el fin, ni para tener un puesto de trabajo limpio, ese no es el fin, ¿no? Es un error pensar eso, ¿no? Realmente las 5S es para fomentar el flujo de las operaciones, ¿no? Obviamente en un ambiente ordenado, en un ambiente limpio, seguro, ¿no? Y donde hay una autodisciplina, estandarización y demás elementos, pero en esencia es flujo. Entonces, decíamos, en esencia, el 6 Sigma se enfoca aquí a reducir la variabilidad, ¿no? La variabilidad de los procesos. Arriba una carta de control de un proceso muy variable, abajo una carta de control ya con el proceso con una variación menor. Y esa variación puede venir de todas las posibilidades, ¿no? Una variable de salida, una característica de calidad, que vamos a ver de qué se trata, puede estar contenida, puede haber variación en diferentes factores. Cada uno de esos factores que ven allí como materiales, máquina, mano de obra, mediciones, medio ambiente, métodos, aporta variación a un proceso, ¿no? Eso es uno de los enfoques aquí claves del 6 Sigma, ¿no? Como métrica se ha popularizado esto, ¿no? Quiero decirlo allí, y quizá esto de los elementos más relevantes que vamos a decir hoy, mis amigos. Como métrica se ha popularizado que 6 Sigma es llegar a tener una calidad de 3.4 defectos por millón de oportunidades. El problema con esta, digamos, y esto digamos se ha popularizado bien, muchísimo, en todos los libros se encuentra eso, pero eso realmente no es 6 Sigma, ¿no? El problema de esto es que detrás de ese 3.4 hay una suposición, se ha asumido una situación que la voy a explicar más adelante. Y es que los procesos cuando alcanzan un alto grado de desarrollo, concretamente hablando, alcanzan una ínfima variabilidad, es decir, llegan a ser 6 sigma. Al cabo de un tiempo empiezan a tener algo que se denomina perturbaciones, ¿no? Perturbaciones, y el promedio del proceso tiende a deslocarse, a desviarse un poco. Entonces se parte de que los procesos pueden desviarse, esos procesos robustos, hasta en 1.5 sigmas. Y ese es el problema, porque el haber definido que se desvían, ya lo voy a explicar esto más adelante, hasta 1.5 sigmas, es una situación arbitraria. No hay una base, porque pudo haberse dicho 2 sigmas o 1.3 sigmas. Entonces no hay realmente una base de fondo y esa es la principal crítica que se hace a este tipo de situaciones. Entonces lo exponemos porque es un elemento que se encuentra en toda la literatura, pero es importante tenerlo desde otra componente, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Con 6 sigma? Vamos a verlo más adelante. Y esto, al decir que, es decir, un proceso cuyo promedio, un proceso de una muy pequeña variación, pero que su promedio está desviado hasta en 1.5 desviaciones del factor promedio, me generará 3.4 defectos en 1.000.000. Es lo que me iría allí, ¿no? Y obviamente se generan estas tablas de relación de defectos por millón respecto el nivel sigma, ¿no? De nivel sigma, ¿no?
Miren, a un sigma tenemos, estamos hablando de que se generan 691.620 defectos por oportunidad, lo que equivale a una calidad del 69.16%, implicando, ¿no?, que será 30.84 piezas buenas, digamos, ¿no? Calidad 2 sigma, ya vamos a ver de qué se trata eso. Miren ahí ustedes. Miren ustedes en esta gráfica cómo a medida que la calidad sigma va aumentando, la variación, es decir, la estrechez de la curva que representa el proceso se hace cada vez más menor, es decir, más angosta, menos estrecha. El ancho del proceso va disminuyendo, ¿no? Significado de que la variación del proceso se va controlando, se va mejorando, se va disminuyendo. Procesos 3 sigma, que es donde está el grueso de las organizaciones, entre 3 y 4 sigma, miren, estamos trabajando con un 93.32%. Pregúntese usted cuál es el nivel de calidad de su organización. Y si está más o menos en 95%, 93%, incluso hasta un 99-38%, está trabajando en procesos que van de 3 a 4 sigmas. La propuesta de un 5 sigma es llegar al 99.97% de calidad y 6 sigma 99.999 99998%, 997%, ¿no? Pero con esa peculiaridad allí que es que se admite hasta una desviación, hasta 1.5 desviaciones, ¿no? Aquí tenemos la misma tabla, que la voy a dejar simplemente para que la revisen, ¿no?, defectos por millón, ¿no? Y aquí digamos la misma tabla que se puede definir como con niveles 6 sigma, las ppm que decíamos, relacionada con los costos de la calidad, la categorización, si es un proceso de talla mundial, promedio, que es, les decía, el promedio que están las organizaciones de hoy, entre 3 y 4 sigma. Y lo interesante aquí es que hay una especie de metáfora, ¿no?, para poder dimensionar esto, ¿no? Entonces imagínense que usted está en una biblioteca, que pueda tener unos 5.000 volúmenes, 5.000 libros. Entonces, tener procesos con 6 sigma, digamos, si los libros de una biblioteca de unos 5.000 volúmenes se hubiesen impreso y escrito aplicando la metodología 6 sigma, digamos, y con la exigencia, la robustez en calidad que es 6 sigma, entonces en esa, digamos, biblioteca personal de unos 5.000 o bueno, 2.000 volúmenes, supongamos, ¿no?, vamos a encontrar un error en todos los libros. Allá en alguno de esos 1.000 volúmenes, libros, vamos a encontrar un error, ¿no?, un error digamos, en una de las páginas de escritura, ¿no?, de alguno de los libros, ¿no?, o lo que es lo mismo, ¿no?, si tenemos 1.000.000 de libros, vamos a encontrar más o menos 3 o 4 errores, 3.4 errores. Ahora, 5 sigma equivaldría a tener un error ya en varios libros, 4 sigma, un error en 31 páginas, 1.35 errores por página, mire, cuando se tiene 3 sigma. 23 errores en cada página, en cada libro, cuando estamos a 2 sigmas, y 159 errores por cada página en un sigma. Obviamente no es una base científica lo que estamos mencionando en este último momento, sino es una metáfora que nos permite un poquito abrir nuestra mente para básicamente conectar con la robustez, la exigencia que es 6 sigma. Obviamente, dicho sea de paso, el propósito no es llegar a 3.4 defectos o realmente lo que es 6 sigma, que es mucho más que eso, sino realmente es generar procesos que sean capaces técnicamente hablando de haber reducido la variabilidad, haber evolucionado y obviamente siendo procesos más rápidos, sin cuellos de botella o con lo menor posible, eficientes, y obviamente en constante mejora y evolución, ¿no? No es el objetivo llegar a 3.4 o a ver, estamos en 3 sigma, vamos a 6 sigma, porque eso se va logrando, puede ser en la medida en que esto avanza, y obviamente
Esto se hace por cada fenómeno, por cada característica de calidad a evaluar. Como cultura, Seis Sigma entonces es una iniciativa de la alta dirección estratégica que busca alcanzar una mejora significativa en el crecimiento del negocio, su capacidad y en la satisfacción de los clientes. En la componente operacional, Seis Sigma tiene una naturaleza táctica que se enfoca a mejorar métricas, eficiencias, velocidades, ¿no? Obviamente ya con el gran aporte que hace el Lean, ¿no? A nivel proceso, utiliza para reducir la variabilidad, decíamos, por lo que Seis Sigma es eminentemente un elemento que puede afianzar, ¿no?, una cultura de la calidad. Recuerden la calidad en el siglo XXI, ¿no? Es realmente conquistar esa posibilidad de hacer una cultura de la calidad, ¿no?, en la organización. Entonces, eso es importante, ¿no? Ya vamos a terminar, pero sí quiero dejar un poquito esto, seguramente esto lo volveremos a mencionar en otra oportunidad. Pero esto es lo que determina el concepto, ¿no?, de Six Sigma, ¿no? The focus of Six Sigma is reducing variability in key product quality characteristics around specified target values to the level at which failure or defects are extremely unlikely. Entonces el foco, el centro, la base, el enfoque de Six Sigma es reducir la variabilidad, ¿no?, en una determinada característica de calidad de un producto, ¿no?, respecto de un valor objetivo, de un valor target, que se le llama. Reducir esa variabilidad a un nivel tal que la posibilidad, digamos, o la generación de una falla, de un error, de un defecto, sea extremadamente improbable. Extremadamente improbable. Es un concepto bien poderoso de lo que significa el Six Sigma, ¿no? Pues básicamente, miren, aquí podemos hablar de que básicamente de que hay un valor target, que sería un proceso que tiene un valor target que está representado por esa línea verde que está allí, que es el valor target, y suponiendo que el proceso está, el promedio del proceso está en el target, por eso mu es igual a t, que se menciona allí. Entonces tener un proceso centrado en el target es un principio, pero no es suficiente, un principio de que podemos tener un proceso de valor robusto, ¿no?, para el cumplimiento de los requisitos. El otro elemento que hay que analizar es qué tanto varía, ¿no?, qué tanta variación o dispersión de los datos hay, ¿no? En este caso, miren que los límites de especificación que los da el cliente los hemos situado hacia más o menos 3 desviaciones estándar, ¿no? ¿Sí? A más o menos 3 desviaciones estándar están los límites de especificación, no son los límites de control. Más adelante explicaré en otra sesión que no es lo mismo. Estos son los límites de la especificación de una característica de calidad, del peso de un producto, una dimensión, la temperatura de algo, de un plato, de una pizza, el tiempo de entrega. Entonces hay que darse cuenta aquí que digamos, que el promedio del proceso está localizado a una distancia de 3 desviaciones estándar al lado y lado, ¿no?, de esos límites, ¿no?, o mejor, los límites de especificación. De esta forma creo que es mejor. Los límites de especificación de una característica de calidad están a una distancia de más o menos 3 desviaciones estándar del promedio del proceso, que además es el valor objetivo de la característica de calidad. Pero esto no es Six Sigma.
porque es posible que el ancho del proceso me esté generando grandes cantidades de errores. Entonces, para eso tenemos que hablar de característica de calidad, ¿no? De característica de calidad, ¿no? Es un rasgo diferenciador de un producto o de un servicio, ¿no? Ejemplo, en este tornillo, algunas características del tornillo, por ejemplo, variables: peso, longitud, diámetro, diámetro del cabezal, número de pasos, amplitud de cada paso, composición metalúrgica, son variables significativas para el cliente. Atributos también pueden haber, como color, tipo de cabezal, forma. Estos últimos no los podemos medir, pero sí los podemos monitorear. En otro ejemplo, digamos aquí crayolas, variables: peso, longitud, diámetro, composición. Atributos: color, tipo de punta, estado de la etiqueta, tipo de punta. En un servicio, variables en un servicio médico: características de calidad que son variables: horario de atención, tiempo de espera, tiempo de atención, capacidad de servicios diagnósticos. Atributos como accesibilidad, acceso a profesionales especializados, seguridad en las pruebas diagnósticas, amabilidad. Entonces, en esencia, mis amigos, hay algo que caracteriza a todos los procesos y es la famosa variación, que es a lo que se dedica Six Sigma. Entonces aquí tenemos este ejemplo. El cliente ABC nos pide un lote de 10.000 crayolas azules de 150 milímetros de longitud y se pregunta, o nos preguntaríamos, si ¿será que todas las crayolas resultaron exactamente iguales unas de otras? Pues la respuesta es que no, eso no es posible. Eso no es posible porque todo varía, a pesar de que tengamos una máquina exactamente igual, que podamos programarla, pero la misma máquina puede tener piezas que son sujetas de desgaste, no son eternas, y eso generará variación. En ese caso, digamos que podría ser el mejor de los escenarios. Ahora, si son procesos que tienen otra componente, más elementos, más incidencias, más elementos, más recursos, pues va a haber mayor posibilidad de variación. Miren este ejemplo. Dice el cliente: por favor, el largo que requiero de las crayolas debe ser de 150 milímetros con una tolerancia de más o menos 2. Entonces ahí está el producto y la gente dice, esto quiere decir, la personal de producción dice, esto quiere decir que el cliente acepta el producto desde 148 milímetros hasta 152. Fuera de ese rango no lo acepta porque es un defectuoso. Obviamente esto viene en una ficha técnica para poder determinar eso. Entonces, ¿será posible que siempre se produzcan crayolas de 150? O sea, el valor target, el centro, lo que pide realmente el cliente. El proceso siempre se producirá, o el proceso siempre producirá crayolas entre los límites que le he dado, 148, 152 milímetros sería allí, ¿no? ¿O qué tan buenos somos para producir crayolas? Resulta que pasaría algo como lo que está aquí, ¿no? Pues aquí hemos dibujado el valor objetivo 150 y los límites, ¿no? Hasta donde acepta el cliente, ¿no? Que son los límites de especificación. Puede ser que se produzca una crayola o un lote, ¿no? Cada crayolita puede representar una muestra de N elementos, ¿no? Entonces, bien, estamos produciendo en el valor objetivo como el cliente quiere exactamente, pero ya hay aquí una variación, ¿no? Quedó una un poco más corta, pero está dentro de lo aceptado, una un poco más larga, y así sucesivamente vamos produciendo. Bien, entonces se va presentando esta situación de variación, pero ya hay aquí un problema. Ya hay una crayola que se desborda del límite superior de especificación, ya está 153, ¿no? Problema. Entonces, esta de 153 diríamos, bueno, está más, o ese lote tiene de crayolas más largas, tiene un arreglo, ¿no? Pues entonces lo separamos, va a cuarentena, porque se puede desbastar o reducir para darle la dimensión que se quiere. Obviamente implica reprocesos, eso es costo de pobre calidad, ¿no? Retrabajos, porque hay un defecto, tiempos, programación de las cestas y demás, ¿no? Sigue avanzando la producción, se hizo un esfuerzo de mejora, se logró otra vez centrar el proceso, pero miren, otro problema de variación. Esta vez nos queda la crayola muy corta. Ya es otro problema, más serio. No podemos reprocesarlo, es un defecto, ya habrá que pensar si lo mandamos como concesión al cliente, nos hará un descuento o simplemente es una penalidad o tendremos que reponer esa producción, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la variabilidad está presente. Entonces puede presentarse esta situación, que esas crayolas tienen realmente esa composición. Hicimos ese estudio y está de esa manera, ¿no? Lo que realmente sucede, ¿no? Entonces,
apoyándonos de técnicas estadísticas. Entonces, pues miren, ahí podríamos hablar de un valor medio de una muestra del proceso, cómo se comporta el valor medio de las crayolas, y miren, se comporta, está dentro de los límites, ¿no?, de control, pero puede ser que esté produciendo defectos. Es un tema que veremos más adelante en la fase de analizar, ¿no?, cuando veamos capacidad de procesos, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a hablar aquí porque aquí les muestro la capacidad del proceso, ¿no?, en esta gráfica, ¿no? Y yo hice una simulación o hice unos datos aleatorios del tamaño, digamos, de longitud de crayolas. Hice una gráfica y dijimos, bueno, sí, está dentro de control, pero no me está garantizando, a pesar de que está estable el proceso, es decir, dentro de control estadístico, no me garantizaría que el proceso sea capaz, ¿no? Y es lo que sucede cuando hicimos un análisis de la capacidad del proceso, qué tantos defectuosos estamos produciendo, pues nos damos cuenta que tiene una muy baja capacidad. Esto por ahora no quiero no es mi intención que lo llegar a la profundidad de esto. Básicamente es algo para que vean ustedes hacia dónde iríamos más adelante, porque esto lo haríamos por allá en la fase 4, ¿no? Entonces podemos comprobar que no solamente es una condición para que un proceso sea capaz, tenga una capacidad de proceso como la que ven allí, ese estudio de capacidad, digamos, es importante haber estudiado la estabilidad, ¿no? Y pueden haber procesos que estén controlados estadísticamente, es decir, estables, como veíamos en el ejemplo anterior, pero que no me esté produciendo realmente elementos acordes en todo el proceso, en el largo plazo. Miren aquí, solamente para avanzar, las líneas punteadas que alcanzan a ver allí son esos límites de especificación. Miren, el 1 está ubicado en 148, como ven allí. El valor objetivo está en 150 a lo largo de la crayola, y 152 es el valor máximo. Y las barras que ustedes ven allí, las curvas que ven allí, es todo el ancho del proceso, la variación del proceso. Miren cuánto varía el proceso. Es decir, el ancho, la variación del proceso es muy superior a la variación que tienen los límites de especificación. Es mucho mayor la variación del proceso. Por lo tanto, la capacidad del proceso que relaciona el ancho del proceso versus el ancho de las especificaciones, o al contrario, el ancho de las especificaciones versus el ancho del proceso, pues va a dar un valor muy, muy pequeño. Por eso es que estos indicadores que ustedes ven allí dan por debajo de 1. Entonces es un tema que lo analizaremos más adelante, ¿no? Para ir cerrando y enfocando el concepto, pues tendremos que hablar de estos componentes que seguramente en otra conferencia les voy a tocar con más detalle, que es precisión y exactitud. Precisión se enfoca mucho a atinar, digamos, en la dispersión, es decir, a procesos con menor variación, y exactitud se refiere a dar en el valor objetivo, dar en el blanco. Entonces aquí tenemos, diríamos, para comprender esto, eje Y promedio y eje X la desviación. Entonces tenemos baja variación, alta variación, y en este caso sería exactitud hacia arriba e inexactitud o inexacto hacia abajo, quiere decir no centrado en el valor objetivo. Entonces miren, se presenta esta situación. Entonces en el primer cuadrante es preciso y exacto porque todos los shots, los disparos, dieron en el blanco y están muy concentrados entre sí, es decir, poca variación o baja variación y centrado en el valor objetivo. El que está justamente debajo está muy descentrado, pero está muy poca variación. Entonces son de baja variación, bajo sigma, pero está muy descentrado el valor objetivo. El ítem o escenario número 3 es de alta variación, miren, mucha dispersión y centrado porque hay algunos ítems, algunos shots que le dan al valor objetivo. Entonces es exacto, pero es muy disperso, entonces puede estar generando mucho problema, muchos errores. Y el caso 4 es más complicado porque estamos muy dispersos y no estamos atinándole al blanco. Esto es lo mismo que se puede presentar aquí en estos procesos, miren, casi lo mismo. Este proceso, miren,
Bien, este proceso. Digamos, hay alguna especificación de alguna otra situación, ¿no? Límites de especificación: 1158, 1170 valor promedio, 1181 valor máximo. Entonces, las colas de la gráfica que representan, que están pintadas allí, están desbordando de los límites tolerables, ¿no? Significa que son defectuosos. Pero a pesar de eso, la cúspide de la curva, donde está el promedio, está justamente centrado en el valor target, BT. Entonces es un problema de un proceso que está centrado, sí centrado, pero el pecado de este proceso es que tiene mucha variación. Entonces se amplía mucho el proceso a desbordarse de los límites. Este, en cambio, tiene poca dispersión, está muy estrecho, pero el pecado es que está descentrado, ¿no? El promedio de ese proceso está lejos del valor target. Este tiene las dos situaciones. No solamente está descentrado, sino que tiene mucha variación, por eso tiene bastantes posibilidades de tener defectuosos, y este es un proceso ideal que tiene poca variación, muy magro, y además está centrado, ¿no? Entonces, con eso nos vamos a esto, muchachos, para cerrar y tener aquí el concepto de Six Sigma, ¿no? Entonces, realmente el concepto de Six Sigma es este. Entonces, realmente son procesos que, si bien están centrados en el valor objetivo, valor target, miren, su variación es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, y obviamente tan estable esa variación, ¿no? Que los límites de especificación, miren, los límites de especificación están a 6 desviaciones estándar, al lado y lado del valor objetivo, ¿no? Por eso se llama 6 sigma. En pocas palabras, miren, miren, el ancho del proceso, ¿no? Es tan pequeño, tan poca variación, que alcanzan 6 veces, ¿no? Un poquito, 6 veces al lado y lado, un poquito menos, 6 veces al lado y lado del ancho de las especificaciones. Es decir, en todo el ancho de especificaciones hay 12 veces el proceso, ¿no? Entonces, obviamente, miren que en sexto proceso, hay una pequeña colita allí que son los defectos, ¿no? Esos defectuosos realmente en un proceso centrado, como ven, centrado en el origen y con poca variación, equivale, miren, a 0,00000002 dpm defectos por millón. Es decir, a 2 en 1000 millones. Ese es el verdadero 6 sigma. ¿Y por qué hablamos de 6 sigma como 3.4? Porque se dice, se asume, y eso es lo que digamos, no debemos asumir eso porque realmente eso no tiene una base, mejor no ese concepto, pero sí es bueno comentarlo para que estemos claros. Se asume de que los procesos cuando alcanzan o cuando tienen estos niveles de, digamos, de robustez, de precisión, de exactitud, eventualmente pueden ser sujetos de alguna perturbación que los haga descentrarse un poco, ¿no? O sea, no como este proceso que lo ven allí centrado en el origen, ¿no? Sino que los haga descentrarse, y se asume que un descentramiento, digamos, admisible sería hasta más menos 1,5 desviaciones estándar. Mírenlo aquí. Entonces se dice, bueno, el proceso realmente no está centrado en el target, sino vamos a suponer que está a 1.5. Cuando está a 1.5, ya entonces ya no van a caber 6 al lado y lado, sino un poco menos, ¿no? Un poco menos, ¿no? Entonces obviamente, miren que ya va a haber un poquito más de defectuosos, o más defectuosos que están por fuera de los límites de especificación, ¿no? Esos, estadísticamente hablando, esos defectuosos que quedarían asumiendo una dispersión, una desviación de 1.5, equivale a 3.4 dpmo, ¿no? Entonces, sí, calidad 6 sigma, caben 6 desviaciones, 6 veces el proceso, pero realmente
el efecto de tener esa suposición de correr el centramiento del proceso a 1.5 sigma, pues hace que tengamos un poco mayor el número de defectuosos, pero decíamos no deja de ser una suposición, que pudo haber sido otra. Alguien pudo haber dicho, ¿por qué no 1.3 sigmas? O 1.8 o 2. Hubiese sido otra situación. Entonces, ese es el concepto del 3.4. Entonces, esa es la situación, ¿no? Y obviamente de ahí se derivan estas tablas que voy a dejar allí para que las revisen simplemente. Y simplemente ya finalizando, hablando del Lean Management, pues es lo que ya digamos el complemento de todo lo que es Lean Manufacturing y toda la obra de Toyota. Este es uno de los precursores, Taiichi Ohno, que fue uno de los ingenieros que sucedió a Kiichiro Toyoda, que fue quien gestó la idea. Recordar un poco, Kiichiro Toyoda fue es el fundador de Toyota, ¿no? Pero realmente él empezó en una fábrica de telas, una historia interesante. Y cuando tuvo que ceder el mando, lo cedió en manos de este gran visionario que fue Taiichi Ohno, que declaró una guerra fundamental a el desperdicio, ¿no? Por eso Lean se enfocó mucho a eso, a reducir. Aquí hay un libro muy importante que lo dejo, ojalá puedan leerlo, La máquina que cambia el mundo. Habla del advenimiento del Toyota, ¿no? Producir más con menos, declarar la guerra al desperdicio, ¿no? Taiichi Ohno, otro de los grandes precursores, hablaba de eso, ¿no? Reducir, enfocarse a identificar todo lo que no genera valor para reducir el desperdicio, ¿no? Entonces el Lean es una filosofía de administración de operaciones. Lean significa hacer más con menos. Entonces el Lean se enfoca esencialmente en reducir el desperdicio, ¿no? El desperdicio, en generar flujo, en mantener y mejorar valor. El Six Sigma se enfoca en reducir la variación, ¿no? Aquí viene, no lo voy a ver ahora porque esto está en parte del link que tiene que ver con Muda, Mura y Muri, pero es parte del OBI, ¿no? Entonces yo les muestro esto en el OBI para comprender el concepto, ¿no? Entonces son limitantes de productividad. Mura significa sobrecarga. Supóngase que el vehículo solamente puede transportar 3.000 kilogramos. Entonces, si tiene una carga de 6.000, pues está sobrecargado, ¿no? Y es un problema, un limitante a la productividad. Ahora, si puede transportar solamente 3.000 y hace dos viajes con esta situación tan desbalanceada, miren, en uno va con sobrecarga en 4.000 y en el otro le sobra capacidad, es un desbalanceo. Es otro problema de productividad. Y desperdicio, obviamente, cuando tenemos esos sobrantes de capacidad, sobrantes de capacidad. Y hoy en este caso, pues no hay muri, ni mura, ni muda, porque va a la capacidad que corresponda, ¿no? Y otro gran componente del Lean es el flujo, ¿no? El flujo, debe haber flujo, ¿no? Declarar también la guerra a los famosos cuellos de botella, las restricciones, ¿no? Entonces, ¿en cuál imagen creen que hay flujo? Pues en la segunda hay flujo, ¿no? Hay flujo de proceso, ¿no? Bien, y esto lo veremos más adelante también, pero los dejo allí que tiene que ver con lo que trabaja el Lean, ¿no? Reducir los tipos de muda, los desperdicios, transporte innecesario, inventario innecesario, movimientos innecesarios, esperas, sobreproducción, sobreprocesamientos, defectos, habilidades desperdiciadas, ¿no? También tiene su serie de herramientas. Y lo que decíamos Six Sigma, entonces el Lean se enfoca a crear valor para los clientes, minimizando el desperdicio, ¿no? Create value for customers by minimizing waste. Y el Six Sigma, reduce defects by effectively solving problems, o sea, reducir defectos a través de la solución efectiva de problemas, ¿no? Reducir la variabilidad. Y tenemos lo que es Lean Six Sigma, ¿no? Lean entonces acelera, ¿no? Acelera, ¿no? Lean acelera al Six Sigma, ¿no? Resolviendo problemas y mejorando los procesos. Listo, muchachos. Entonces yo creo que ahí tenemos ya la situación planteada. Voy a parar allí.
Listo, mis amiguitos. Entonces, esto ya les queda grabado, ya les compartiré. Espero pues que hayan, eh, que hemos avanzado en algo, ¿no? Los conceptos. No sé si alguna eh, pregunta que podamos atenderles, mis amigos. Pueden micrófono. Entonces quedo atento. O sea, el tema es bastante. Vamos, en las próximas vamos a retomar, vamos a volver a fortalecer aquí temas que hemos visto hoy de fundamentación y que nos van a ayudar a todavía esclarecer más el concepto y digamos los elementos en este momento de iniciales del sexismo, ¿no? Listo, mis jóvenes. Entonces, preguntas, comentarios, muchachos, dudas. No puede ser. Hola, hola. La profe. Profe, sí, cuente. No sé si se pudo escuchar. ¿Se puede escuchar o no se pudo escuchar? Pues sí, hasta que dijo que íbamos a dejar ahí. Ah, bueno, porque casi me da, Juan, casi me da un infarto porque pensé que habíamos hecho la web y no tenían audio. El tema con Teams es que hay una pequeña Ah, dificultad no. allí con el micrófono, pero vamos, con el chat, pero vamos a buscar la solución, ¿no? Entonces, Juan, ¿alguna duda, algún comentario? O Andrés. Profe, ve, yo te hago una pregunta. Por Sí, señor. ejemplo, yo trabajo en el área de servicio fábrica. Esa área es ¿Servicio qué, toda perdón? la parte de fábrica, Ya. en la empresa donde laboro. Entonces, por ejemplo, yo coloqué el ejemplo del último punto, guiándome pues del video, es como la generación de vapor con la caldera que tienen. Eso es el sobreesfuerzo que se le está haciendo en estos momentos al equipo, exigiéndole, por decir, una demanda mayor a la capacidad nominal de la caldera. Ese ejemplo me puede servir. Claro que sí, porque Es un eso, sobreesfuerzo que se le está haciendo al equipo. exactamente. Entonces, eso es Muri, ¿no? Es una sobrecarga que se le está haciendo al equipo Sí, señor. eh, Ajá. y puede generar alguna situación. Habrá que identificar, bueno, por qué se está presentando esa sobrecarga. Obviamente, relatar ahí, ¿no? Por qué se presenta esa sobrecarga. Ese es un tema por quizá el proceso está demandando así o no tienen un No, sistema redundante. Bueno, el aumento, el aumento de producción, la producción por la así ampliación de es. la planta, todo eso. Una especie de cadena ¿no? de situaciones, ¿no? Pero hay que ver hasta dónde esa máquina, esa caldera les da y les soporta, ¿no? Y obviamente todo el tema de riesgo viene allí, ¿no? Entonces, muy interesante, claro que sí Sí. aplica, porque eso es muy. Ah, listo, profe, dale. Muchas gracias. Vale, Juan Felipe. Listo, mis amigos, entonces, si no tenemos otra duda, dejamos allí. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Que esté muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a ustedes.